Televisa presenta. Buenas tardes, buenas noches, depende de cómo lo esté viendo. Nosotros vamos a presentar el tema de la bulimia. Mi nombre es Ángel González Reyes y en la cámara José Manuel Paz. Mi nombre es Oscar Daniel Mora Hernández. El mío, Alexis Estrada Gámez. Yo soy Ángel Khalid Narváez Cruz. Yo soy Joshua Cediel Hernández Rodríguez. Y nosotros vamos a presentar el tema de la bulimia. Les vamos a dar unos conceptos sobre qué es la bulimia. Existen dos tipos de bulimia, la bulimia normal y bulimia nerviosa. A continuación les voy a leer el significado de la bulimia normal. La bulimia se caracteriza por la ingesta voraz de alimentos en determinado momento del día para después pasar a la purga, el vómito o uso de laxantes con el deseo de engordar. La bulimia nerviosa. La presentación de la bulimia nerviosa es la presencia de episodios recurrentes de atracones asociados con una sensación de pérdida del control sobre la ingesta de alimentos. Los episodios de atracones por lo general comienzan de intensos o presiones externas para bajar de peso. Esta conducta alimentaria habitualmente es acompañada por sentimientos de baja autoestima o depresión, los que desencadenan nuevos episodios de atracones que por lo general ocurren cuando la adolescente se siente sola. Mi compañero José Manuel nos va a presentar los síntomas de cada una de ellas. Hablaré sobre los síntomas de la bulimia normal. Estos son el deseo incontrolable por la ingesta de comida, el temor por aumentar de peso, distorsión de la imagen corporal, sensación repentina de hambre, ansiedad y depresión, pérdida de cabello, desembalse hormonal y daños en el aparato digestivo. Ahora les diré algunos síntomas de la bulimia nerviosa. Estos son la ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo, en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias. La segunda es la sensación de pérdida de control. Esta es sobre la ingesta de alimento, sensación de no poder parar de comer o no controlar el tipo o cantidad de comida que se está ingiriendo. Voy a hablar acerca de las características. Los pacientes que sufren de este trastorno manifiestan una incapacidad para controlar sus impulsos, llevándolos así a la búsqueda de alimentos como escape. Es muy común que un atracón se suscite debido a una carga de emociones que resultan al paciente difíciles de manejar. Después de la ingesta de comida, la paciente suele sentirse culpable y ansiosa, por lo que acude a la purga, el uso de laxantes o la actividad física excesiva. En algunos casos puede darse hasta 15 episodios de atracón purga en un solo día, provocando así lesiones que pueden ser irreparables para el sistema digestivo. Complicaciones de la bulimia. Las complicaciones en pacientes con bulimia nerviosa ocurren fundamentalmente por los vómitos autoinducidos y por la ingesta de laxantes y diuréticos. Las anomalías hidroelectrolíticas más comunes son la hipocalemia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Estas alteraciones hidroelectrolíticas pueden reproducir alteraciones cardíacas y renales. Que la gente se hace acerca de la bulimia. ¿Cómo sé si yo tengo bulimia? De un tiempo para acá has notado que con frecuencia consumes en periodo de tiempo breve inferior a 2 horas gran cantidad de alimentos, especialmente aquellos que sabor dulce y rápidos de preparar. Cuando esto suceda tienes la sensación de que no puedes parar de comer, como si algo más te controlara. Nadie más que tú sabe de esto, ya que tienes o a ocultar por vergüenza. Después de cada uno de estos atracones y para compensar lo que consumiste, realizas alguna de estas conductas, te provocas el vómito, tomas laxantes y o diuréticos o hace mucho ejercicio, sientes tristeza y culpa por darte estos atracones. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con bulimia? El pronóstico es favorable siempre y cuando se le brinde atención a tiempo. Recordemos que los rituales de compensación que se utilizan, purga o ejercicio, pueden causar daños irreversibles en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la bulimia y la anorexia? La diferencia radica en que los pacientes que padecen bulimia tienden a consumir grandes cantidades de alimentos en periodos cortos, para después pasar a la purga o a las conductas compensatorias, ejercicios exclusivos. ¿A qué se debe la bulimia? Recordemos que son un conjunto de factores. Pueden ser familiares, hereditarios, de personalidad y también por presiones sociales. Hay factores que generan vulnerabilidad
de ciertas personas a sufrir bulimia, pero su aparición o la intensidad con la que haga dependerá de su entorno familiar y social. ¿Se puede curar la bulimia? Con el acompañamiento terapéutico adecuado, el paciente obtendrá herramientas de afrontamiento que le ayuden a canalizar sus emociones de manera adecuada. Hay que recordar que este tipo de trastorno, la bulimia, no tiene cura, pero sí son controlables con el diagnóstico y tratamiento adecuado. Patogenia de la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa parece ser producida por la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. A diferencia de lo que ocurre en pacientes con anorexia nerviosa, las pacientes con bulimia tienden a ser más impulsivas y a tener inestabilidad en los estados de ánimo. Estos rangos se acentúan con la enfermedad. En las familias de los pacientes bulímicas hay una mayor expresión de sentimientos negativos, más conflictos y más inestabilidad. Los factores sociales involucrados en el desarrollo de la enfermedad son la sobrevaloración de la delgadez en la mujer, con un poderoso elemento cultural que favorece en individuos y familias vulnerables. Los conflictos se localicen en el peso y en la imagen. Acciones clínicas de la bulimia nerviosa. Los atracones aumentan los sentimientos de pérdida de control, vergüenza y miedo, que favorecen la aparición de conductas compensatorias, tales como vómitos y abuso diuréticos o laxantes, y o ejercicio exagerado. Inicialmente los episodios de atracones vómitos ocurren en una forma esporádica, sin embargo con el tiempo aumentan en frecuencia, llegando a ser diarios o varias veces al día. Los atracones ocurren por lo general después de un periodo de ayuno, típicamente por las tardes, después de haberse saltado el desayuno y el almuerzo. Los atracones se caracterizan por los alimentos son ingeridos rápidamente y sin masticar. La cantidad de comida ingerida es grande y de un alto contenido calórico, principalmente hidratos de carbono. La adolescente habitualmente se siente angustiada, culpable o deprimida por los atracones, por lo cual pasa largos periodos sin ingerir alimentos. Usualmente ocurren a escondidas. Como información adicional podemos mencionar que la bulimia actualmente es considerada una enfermedad o un trastorno mental, porque se está dando cada vez más en diferentes partes del planeta. Y yo considero que empezó pero por baja autoestima y también por cómo juzga la gente a otras personas. Mis compañeros les darán sus pensamientos o reflexiones, conclusiones que tienen. Mi punto de vista sobre la bulimia es que pues, es una enfermedad muy grave. Yo no he tenido familiares que padezcan de ella, pero pues por he visto películas, animaciones e incluso por lo que acabamos de exponer, me queda un criterio sobre ella que es muy mala y que afecta muy mal a las personas. Yo considero que este trastorno lo tienen las personas que no se aceptan a sí mismos o que tienen problemas de autoestima, o quieren ver más delgados, o quieren ser mejores que otros. Mi punto de vista es de que el problema empieza desde los amigos hasta de la familia. Si quieres tratarlo, pues primero tienes que hablar con tu familia, a ver qué pueden hacer en su caso, porque para mí sí es una enfermedad muy grave, porque es muy mala para tu salud emocionalmente y físicamente. Esto ha sido todo por parte de nosotros. Vamos a grabar unas entrevistas y las vamos a poner al final. Disculpa, ¿qué te parece la bulimia? ¿O qué opinas de ella? La bulimia es mala porque realmente las personas empiezan a ingerir alimentos solo por gusto, ya que se sienten satisfechas pero tienen el deseo de seguir comiendo. Entonces esto provoca que dejen de comer en largos lapsos de tiempo y cuando vuelven a comer empiezan a vomitar todo lo que comen. Entonces yo digo que es muy mala. Okay. Muchas gracias. Bueno, Alexis, ¿y tú qué opinas de la bulimia? Pues yo también opino que es mala porque las personas ingieren la comida para sentirse llenas, pero ya después, una vez que ya la ingirieron, después vomitan. Es malo para el organismo y también para la persona. Entonces para ti es muy mala. Muchas gracias. ¿Y tú, compañero, qué opinas sobre la bulimia? Bueno, yo opino que igualmente es muy mala para nuestro organismo y para la persona que lo hace. O sea, comen muchos alimentos solo por gusto y no tienen hambre. Y después de cortos periodos lo vomitan. ¿Tiene con bulimia? No, yo no conozco ninguna.
Estas son algunas de las representaciones de las opiniones de la gente. Y Alexis será quien dice los síntomas. Bueno, yo les voy a presentar los síntomas. Los síntomas son muy evidentes ya que se produce una gran pérdida de peso. También comienzan enfermedades como dolor de estómago, desmayos y puede llegar a producir la muerte si no se trata a tiempo. El concepto científico sobre qué es la bulimia. La bulimia es el consumo de alimento que se hace en forma de atracción, durante el cual se ingiere una gran cantidad de alimento, con la sensación de pérdida de control. Son episodios de voracidad que van seguidos de un fuerte sentimiento de culpa, por lo que se autoduce el vómito. Se consume abusivamente laxantes o diuréticos, o se evita comer por periodos prolongados. No, Alexis, ¿ya has conocido a una persona que tenga bulimia? Lamentablemente sí. Mi prima hace como 7 años padecía de una enfermedad. Ella se causó la bulimia, porque pues por la depresión y la verdad pues sí se siente feo. Mi prima, mi tía lloraba mucho y todo eso. La verdad pues yo también me sentía mal. Estuvo internada en el hospital unos 2 meses, yo creo. ¿Me puedes decir algunos de los síntomas que padecía? Pues sí, los que te había ya mencionado, dolor de estómago, desde la casa, porque la falta de atención de los padres hacia los jóvenes los hace sentir mal y los hace sentir depresión, los cuales a los jóvenes alivian comiendo. Y ahora haremos algunas entrevistas. ¿Sabe qué es la bulimia? La bulimia, no, Bueno, me suena. gracias. Es de la comida, ¿no? Es cuando la Engordamos, no, ponen mucho para... sí. Bueno, gracias. Y se me van a hacer puro 11. Nada de 10 es. Ajá, es cuando comes demasiado. ¿Alguna vez has tenido algún pariente que ha sufrido de esta enfermedad? Muchas gracias. ¿Conoces la bulimia? ¿La bulimia? Bulimia, sí. Relativo a la alimentación. ¿Me puedes decir algunos síntomas? Ayuda en exceso, malestar, ¿no? ¿Y ha tenido un pariente o algo que haya sufrido de esa situación? Muchas gracias.